Ya pasó prácticamente un año desde que Iván Duque dejó la Casa de Nariño, ya se va a cumplir un año desde que Iván Duque salió de la presidencia de Colombia, pero a pesar de que ya pasaron varios meses, se siguen descubriendo actos de corrupción o por lo menos presunta corrupción alrededor del gobierno de este personaje. Duque habría permitido, y no solo Duque, sino el Ministerio de Defensa que estaba en cabeza en ese momento de Duque, habrían permitido el robo de $500 millones de pesos. Más de 550.000 millones de pesos se habrían perdido, donde los afectados, en este caso en particular, habrían sido los militares en retiro por un mal negocio inmobiliario donde, vaya sorpresa, habría estado involucrado, podría estar involucrado el propio Memo Fantasma. Hágame el bendito favor. Gravísimo, gravísimo todo lo que se va descubriendo, todo lo que se va denunciando del gobierno de Iván Duque. Súmele los 70.000 millones, súmele los otros 500.000 millones de Locat Paz, súmele la UNP, súmele la SAE, súmele todos los escándalos de corrupción que han ido saliendo luego de que Duque salió de la presidencia, escándalos que nunca fueron investigados por los entes de control en el gobierno de Duque. Tuvo que haber una transición no solo de gobierno, sino también cambiar a los contralores delegados para que esto se empezara a descubrir. ¿Qué más podría conocerse si personas como Margarita Cabello o el propio Francisco Barbosa salieran de los otros órganos de control, salieran de la Fiscalía y de la Procuraduría? Pues creo que estaríamos hablando de más ollas podridas que se estarían destapando. Gravísimo. Acá, reitero, los afectados fueron los militares en retiro. Los militares que tanto dice el uribismo que aprecia, que defiende, que quiere, pues amigos, están bastante preocupados por un mal negocio inmobiliario que a la fecha no se sabe quién va a responder por todo eso. Tremendo, ¿no? Tremendo. Más de 550.000 millones de pesos perdió la caja de retiro de las fuerzas militares Cremil por un mal negocio inmobiliario. Esto lo contó el contralor delegado Luis Eduardo Parra, quien explicó cómo se produjo la millonaria pérdida que afectaría a muchos de los pensionados de las fuerzas militares. Lamentablemente, aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, que en las marchas que va a programar la oposición, que tienen todo el derecho de hacerlo, van a haber muchos de estos militares retirados o estos militares pensionados. Y van a salir en contra del gobierno de Gustavo Petro, pero fue el gobierno de Gustavo Petro el que encontró este robo, literalmente, que claro, se tendrá que investigar y va a tener las sanciones, pero un dinero que hasta el momento está perdido, que ojalá se pueda recuperar, y va a ser este gobierno el que investigue todo eso, y va a ser este gobierno el que haga los esfuerzos para recuperar el dinero que los anteriores gobiernos le hicieron perder a los militares. Vaya paradoja. Porque mientras protestan contra el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno de Gustavo Petro es el que destapa todo esto y el que se va a encargar de tratar de recuperar esta plata. Dijo el contralor delegado, la caja de retiro de las fuerzas militares para antes del 2015 tenía 14 predios en la carrera séptima con calle 100. De esos 14 se hizo un negocio con un promotor inmobiliario que consistía en que le transfirió la propiedad de esos lotes a cambio de la posibilidad de una torre de 16.820 metros. O sea, fue un negocio realmente absurdo, donde no hubo ningún tipo de garantía, donde lo que se transfirió el derecho de propiedad de estos lotes a cambio prácticamente de nada, porque fue una estafa literalmente. Esa torre se construiría luego de que se hiciera un centro comercial de 6 pisos. Esa construcción se realizó en base a una facultad que abusó de la caja de retiro de las fuerzas militares, una facultad que no tenía esta caja. Y hay que recordar, bueno, acá también lo dice el contralor, de esta manera el contralor mencionó que el entonces consejo directivo de la caja de las fuerzas militares usó una facultad que tienen las entidades públicas para decir que son una caja de economía mixta del Estado, y la caja cogió los inmuebles y le transfirió esa expectativa. Prácticamente abusaron de una facultad que tenían, pero amigos, acá esto es una entidad mixta, o sea que hay también intereses públicos alrededor de todo esto. Miren lo que denunciaron también, o más bien, miremos cómo fue el negocio. Atención. Así debería verse el edificio de oficinas que la caja de retiro de las fuerzas militares pretendía tener en uno de los sectores más exclusivos del norte de Bogotá. Sin embargo, así luce la construcción, cuya fecha de entrega estaba programada para agosto de 2019. Maleza, pedazos de columnas de concreto y algunos hierros
es lo único que le quedó a la caja de retiro de las fuerzas militares luego de que perdieran alrededor de 550.000 millones de pesos de los pensionados en un mal negocio. Así lo explicó Luis Eduardo Parra, contralor delegado para el sector defensa y seguridad. Se trata de un daño patrimonial a las finanzas de la caja de retiros de las fuerzas militares por más de 550.000 millones de pesos que están perdidos. Cremil hizo un mal negocio inmobiliario. Y a pesar de eso, vamos a ver a varios de estos militares ya retirados marchando, protestando en contra del gobierno. Hágame el bendito favor. Y pidiendo que regresen gobiernos como el de Duque, que permiten estos desfalcos, que permiten estas pérdidas, que no hacen absolutamente nada, y que dicen que aman a la fuerza pública o a las fuerzas militares, pero es pura retórica, porque en la realidad no los quieren, claro, los quieren pero en el monte, los quieren allá sacrificándose, y los llaman de una forma romántica héroes, para que, claro, que están dando la vida por nosotros, y claro que eso hay que agradecerlo, pero los ponen el título de héroes para que ellos estén allá, pero no los que están gobernando, o no las élites, o no los uribistas, o no los hijos del uribismo. Y al final, por la espalda, lo que estamos viendo es que permitieron pérdidas millonarias, medio billón, con B, medio billón de pesos se habría perdido. La caja de retiro de los militares era propietaria de estos 14 lotes ubicados en la carrera séptima con calle 100. En el 2015 transfirió el derecho real de dominio sobre estos lotes al patrimonio autónomo del Fideicomiso América Centro de Negocios, que construían un moderno centro comercial de 6 pisos y 2 torres de oficinas. Según la Contraloría, el principal error fue que no exigió ninguna garantía como contraprestación. El negocio parecía sencillo. Cremil cedió sus derechos de propiedad sobre 14 lotes y a cambio de esto recibiría 16.819 metros cuadrados para oficinas comerciales de la Torre 2 y sus 289 parqueaderos para ser rentados. Para el ente de control, El negocio es realmente torpe, es un negocio torpe la palabra. O sea, ahí no hubo ningún tipo de garantía, lo entregaron prácticamente estos lotes a ojos cerrados, sin ningún tipo de veeduría, sin ningún tipo de estudio jurídico. O sea, un negocio realmente torpe. la caja de retiro no solo se quedó sin el edificio que les prometieron, sino que además perdió los derechos sobre los lotes que eran suyos. En síntesis, se trató de una inversión que no generó beneficio económico o patrimonial alguno, y sí, por el contrario, causó un gran daño patrimonial que configuró un hallazgo fiscal por la suma superior a los 577.813 millones de pesos, que son los recursos con los que se paga la asignación de retiro de nuestros militares. Es un daño que ya ocurrió y no estamos frente a un daño futuro como lo pretende hacer entender el sujeto de control. El hallazgo de la Contraloría será investigado penal y disciplinariamente para determinar quiénes fueron los responsables de este descalabro. Noticias Caracol. Allí se va a investigar por parte de la Fiscalía, por parte de la Procuraduría, este millonario robo que sufrieron las fuerzas militares en retiro por un muy mal negocio donde están los intereses no solo de los militares allí involucrados, sino que reitero, esto es una entidad, o más bien la caja de retiro es de economía mixta. O sea que hay recursos públicos, privados y hay intereses públicos y privados alrededor de todo esto. Gravísimo. Este era el gobierno que defendía a las fuerzas militares, que las apoyaba, que las acompañaba, pero que permitió todo esto. El presidente Gustavo Petro se pronunció y dijo: la pérdida de $500 millón de pesos del fondo para asignaciones de retiros de miembros de la fuerza pública debe ser investigado a profundidad. Buscaré una reunión con la Contraloría para mirar las posibles alternativas de recuperación de los dineros. Y entonces, mientras el gobierno anterior de Duque, que reitero, solo retórica decía que apoyaba a las fuerzas militares, permitió este robo, el gobierno sobre el cual protestan y marchan en contra de los militares retirados va a buscar todas las alternativas, todos los caminos, todos los medios para que este dinero se recupere. Y entonces acá la pregunta es: ¿cuál es el gobierno que sí apoya a las fuerzas militares activas y en retiro? ¿Y cuál es el que no?
¿Cuál es el que los abandona? ¿Cuál es el que los deja a la deriva?